Y entonces, bueno, pues tenemos para eliminar el sufrimiento a nivel mental, no solamente tenemos el budismo, hay muchas otras maneras, ¿no? Hay muchas otras prácticas, muchos otros métodos, y entre ellos encontramos muchas diferentes religiones. ¿Y esto es por qué? Porque las personas son diferentes, también hay muchas diferentes disposiciones mentales, por lo tanto también es normal que tiene que haber diferentes métodos, porque para lo que a una persona le parece bien, pues a otra no, ¿no? Y entonces todas las religiones, por ejemplo, vemos que tienen métodos para lograr la felicidad y métodos para eliminar el sufrimiento, teniendo en cuenta cómo ellos ven el mundo, ¿no? Y muchos de ellos, además, en muchas de estas religiones podemos dividir estos métodos en aquellos que se podrían asignar al método y aquellos que se podrían asignar a la sabiduría. Pero esto es algo más claro dentro del budismo. El Buda Shakyamuni nos habla principalmente sobre la manera de lograr la felicidad a nivel mental y nos da dos conjuntos de métodos que serían los que corresponden con el método y los que se corresponden con la sabiduría. Y bueno, pues como decíamos, por ejemplo, esta alabanza a Buda Shakyamuni al principio, que decía: no cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Entonces podemos ver aquí cómo realmente la enseñanza del Buda es una enseñanza que se aplica a la mente. rang sem ni yong sun du shi be sem sa de kan de ji re ane de le ya de sem go tro dang kan de ji re de bo ji ya me je shi sa de bo sin kan de ji re ke wa fe so so wa ji shi ke wa kan de ji re se de sa ne di da je wa di len di de da chu sum do rang sem de dang kan de re sem de war che wa la de bo mi ge wa sa de me ba so go re nyomong de pang go re se de ji che and give up so to go grace, give a chocolate to Tanchi. Any then daddy, that's Sanju Chundi, they soon by 10% a day in soon. Oh, the 7 young shadow, and I'm going done that Jagapawe Yuki, there's a Chemonalia, thing to the Dodangak trolling, which so we are at the Negalia, thing to Rimuch Social use, and the remote in Al Tingi. Y al escuchar esta estrofa nos puede surgir una pregunta. ¿Qué es esta mente? Cuando dice, subyuga tu mente completamente, ¿no? Pero ¿cómo es esta mente? ¿A qué se refiere cuando dice mente, ¿no? Y luego también cuando dice, no cometas ninguna acción negativa, ¿no? ¿Pero qué es eso de una acción negativa? ¿En qué consiste, no? Y luego también cuando dice realiza solamente acciones virtuosas perfectas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas acciones virtuosas perfectas? Entonces, así ya vamos viendo como que para eliminar las acciones negativas tenemos que eliminar las emociones nocivas, ¿no? Y cuáles son las mentes, el tipo de pensamientos que tenemos que hacer para poder realizar solamente acciones virtuosas, ¿no? Es para poder comprender todo esto bien, en India, en la tierra de los Aryas, nosotros hemos estado haciendo algunos simposios sobre Sutra y Tantra y yo he preparado un dibujo que lo vamos a ir explicando para ir hablando sobre este tema. Okay. El segundo, este. ¿No? Oh, este. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, chodi lendi ta direct tone modi chitizane tensana le yang en ko shola lo jo yo da me wa ta gangale ya de khode war yongi yes sangi yes en na bazole yang to bin se ya che do remuti divisions. Entonces hicimos este dibujo porque yo pensé que viendo las cosas de manera gráfica es mucho más fácil de comprenderlo y allí, tanto para los monjes o monjas, personas laicas, entonces me pareció que va a ser más fácil comprender las cosas cuando las ves y recordarlas.
Le remote me le yagate, chingdar que remusen, tendes tayes. Este es un dibujo que lo hemos llamado el dibujo de la liberación y el cautiverio. Chingdar se dane, ching se de jane, sosu semdi, nyamube, namdo guando, so namdo nyamo kunela, and the sosu tunge mandishin the chingbat, condition chingi or es a chingdang. Semdela, and shara di nawadi, yes, or semnale, when it and nyamole travati, tarvasati, condition togi, ale nege with tarwa, and it dengi tarwa, korvale tarwa, tele tarvet, sanji kuma sati, to not condition to be used. Signina, ching tarsati, none of the shires. Entonces hay la liberación y luego está el cautiverio. La liberación, bueno, primero el cautiverio. ¿El cautiverio qué es? Pues que estamos atados, estamos controlados por las emociones nocivas. Nuestra mente, ¿no? Nuestra mente está completamente controlada por las emociones nocivas, no tenemos libertad. Entonces, por eso es un cautiverio, ¿no? Esa sería la primera parte y luego la siguiente, que sería la liberación. Entonces, ¿cómo liberamos a esta mente de su cautiverio, ¿no? Y lo hacemos a través de la claridad de la sabiduría. Entonces, la claridad de la sabiduría poco a poco nos va a ir llevando a la liberación, pero no a una liberación cualquiera, sino a la liberación definitiva, que es la liberación por completo del samsara. Cuando te ¿Tienes un